Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy les hablaremos de un tema muy importante, el cual es el magnetismo e inductancia, de la materia electricidad y magnetismo. Nuestro equipo está conformado por Mendoza López Carla Elizabeth, Olivares Zaragoza Diana Virginia, su servidor, Vela Martínez Jaime Arturo. Para comprender este tema, principalmente debemos de saber qué significa la palabra magnetismo. Bueno, el magnetismo es un fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. Estos presentan un polo positivo y otro negativo, también conocido como dipolo. Esto quiere decir que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Posteriormente pasaremos a los imanes. Hay dos tipos de imanes, el natural y el artificial. Los imanes naturales atraen elementos como el hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos materiales. También mantienen su campo magnético continuo, quiere decir que éste no se rompe. Se rompe solamente cuando aplicas cargas magnéticas opuestas o altas temperaturas. Pasamos a los imanes artificiales, ya que de este hay dos tipos, los imanes artificiales permanentes y los imanes artificiales temporales. Bueno, los imanes artificiales permanentes se conforman de sustancias magnéticas que al frotarlas con la magnetita se convierten en imanes y conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción. Los imanes artificiales temporales son aquellos que se producen en un campo magnético, como cuando circula por ellos una corriente eléctrica. Un ejemplo sería un electroimán. Bueno, pasaremos a las partes de un imán. Este se compone por tres partes. La primera es el eje magnético, el cual es la barra de la línea que une los dos polos. El segundo es la línea neutral. Esta línea es la de la superficie de la barra que separa las zonas polarizadas. Y el tercero son los polos. Son los extremos de imán, donde las fuerzas de atracción son más intensas, ya sea el polo positivo y negativo. Pasaremos a la parte de los polos. Como ya lo habíamos mencionado en las partes del imán, la máxima fuerza de atracción de un imán se encuentra en los polos. Este consta de dos, ya sea negativo o positivo, o también lo podemos llamar como polo norte o polo sur. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Entre ambos polos crean líneas de fuerza, siendo líneas cerradas. Bueno, como vimos en las diapositivas anteriores, ya vimos qué es un imán, cuáles son las partes de un imán, cuántos tipos de imanes hay, también ya vimos qué son los polos. Entonces pasaremos a los campos magnéticos. Un campo magnético es una magnitud vectorial que da a conocer la intensidad de la magnética, es decir, expresa la atracción entre un imán y determinados materiales, ya sea como el hierro, cobalto o entre otros. Para crear un campo magnético debe de constar de las siguientes características. Como estamos observando en la imagen, tienen un polo norte y un polo sur. Anteriormente ya lo habíamos mencionado también como polo positivo o polo negativo. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas. Cuando más cerca esté el campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz. Y por último,
Se presentan con líneas de campo magnético o también llamadas líneas de fuerza magnética. Pasaremos a los tipos de materiales magnéticos. Hay 3 tipos de materiales magnéticos. Número 1, ferromagnéticos. 2, paramagnéticos. Y 3, diamagnéticos. Los ferromagnéticos son como el hierro, el níquel, el cobalto o sus aleaciones de estos materiales, entre otros. Los paramagnéticos se caracterizan porque cada átomo que actúa sobre ellos es como un imán, ya sea el aluminio, el magnesio, el titanio, etc. Los diamagnéticos, estos son como el bisuto, la plata, el plomo o incluso el agua, ya que tienen una imanción débil y van en el sentido opuesto al campo. Mi nombre es Jaime Arturo Vela Martínez y yo continuaré con la exposición. Bueno, seguimos con lo que es el magnetismo terrestre. ¿A qué se refiere el magnetismo terrestre? Bueno, el magnetismo terrestre puede referirse en su mayoría a el campo magnético, a la especie de escudo que cubre la Tierra y la protege de rayos solares u otras radiaciones, pues ya que sin este estaríamos muy propensos y muy expuestos a los rayos solares, a la radiación solar y pues a las radiaciones solares. A pesar de que la primera vez que, digamos, hubo un contacto con lo que actualmente conocemos como magnetismo terrestre alrededor de 1600, anteriormente ya se utilizaba lo que es una especie de magnetismo terrestre. ¿Qué me refiero con esto? La utilización de brújulas es un claro ejemplo de magnetismo terrestre. A continuación veremos lo que es la inductancia. ¿Qué es la inductancia? La inductancia se considera como una magnitud física, la cual se relaciona con el campo magnético que es generado por una corriente eléctrica. El campo magnético que se genera a partir de la corriente eléctrica desprende energía electromotriz, por eso se estudia. Cuando esto se produce, si se hace sobre el mismo conductor del cual fue producida, se le llama autoinducción, pues está hecha con el mismo conductor. Si es hecha con un conductor que esté cerca, tal como un inductor, esto se le llama inductancia mutua. A esto más o menos es a lo que se refiere. Como podemos observar, más o menos esto sería una inducción. En la descripción dice: el campo magnético es un solenoide largo, se concentra en su centro, en su campo casi uniforme. El campo exterior es débil y divergente. Bueno, este solenoide es un ejemplo de tipos de inductores. Este tema se les explicará más a detalle más adelante. Pero más o menos esto es a lo que se refiere la inductancia. Como pueden ver, ahí está el campo magnético, que es más intenso desde el centro, y en la parte exterior, como dice su descripción, es más débil y divergente. Seguimos con lo que es la siguiente ecuación. Esta EMF está en la dirección opuesta a la dirección de la corriente, tal como postula la ley de Lenz. El EMF inducido puede ser descrito por la siguiente ecuación, que es la ecuación que anteriormente vimos. Bueno, en esta ecuación nos dice que la V corresponde al voltaje y la L es la inductancia. Bueno, esta fórmula corresponde a un flujo electromagnético, el cual fluye en sentido opuesto a la dirección en la que fluye la corriente. Por eso la inductancia es negativa. Esta fórmula nos sirve para calcular el voltaje precisamente de esta. Proseguiremos con los inductores. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, un inductor es o puede ser un solenoide.
como vimos en el ejemplo anterior. Regresaremos un poco para mostrarles. Esto es un solenoide. Como pueden ver, es muy semejante a una bobina, pero pues a este elemento se le llama solenoide. Esta es la manera en cómo funciona al entrar el flujo dentro del solenoide con más intensidad y fuera con menor intensidad. Otro ejemplo de inductor puede ser una bobina. La bobina puede ser tal como la conocemos, en forma, puede ser de toroide, puede ser una bobina parecida a la que pueden ver en pantalla, o de igual manera puede ser con un centro hueco o un centro con un material ferromagnético. Este material ferromagnético, como ya sabemos, un material ferromagnético es aquel que es muy fácil para que funcione con magnetismo. Entonces, al añadir a una bobina un material ferromagnético, la intensidad del campo magnético que éste tendrá será mayor a que si es con centro hueco. Un inductor, a diferencia de un capacitor, bueno, existen semejanzas entre ellos. Igual que el conductor, el inductor puede almacenar energía. Pero la diferencia aquí, bueno, una de las diferencias es que el capacitor almacena energía dentro de sí. El inductor no, el inductor almacena su energía en forma de un campo magnético. Como ya les decía, este campo magnético puede ser más fuerte o menor fuerte, dependiendo si tiene centro ferromagnético o centro hueco. A diferencia también del capacitor, el inductor no tiene la capacidad de almacenar energía cuando la fuente es desconectada, pues el capacitor, cuando la energía es cero y deja de alimentarlo, almacena la energía hasta que la energía dentro del capacitor se vacía por completo, mientras que en el inductor, cuando la energía deja de alimentarlo, automáticamente el campo magnético deja de existir. Ok, bueno, vamos a hablar sobre la inductancia según las características del inductor. Primeramente, los inductores o bobinas, también como se les conoce, son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía, basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. Una aplicación de los inductores consiste en bloquear las señales de alta frecuencia, por ejemplo, de los circuitos de radio. Dio origen a que dicho término se haga referente a los inductores que se emplean en las aplicaciones donde su valor no es crítico y por lo tanto admiten grandes tolerancias. Como por ejemplo, aquí tenemos uno de los tipos de inductores más comunes, pero antes de hacer mención en ellos, también eso tienen una clasificación que ya sea según el núcleo o soporte. Por ejemplo, son tres. Por ejemplo, tenemos el núcleo de aire, el núcleo de hierro y el núcleo de ferrita. Por ejemplo, el del núcleo de aire se realiza sobre un soporte de material no magnético. Por ejemplo, puede ser fibra o plástico. El núcleo de hierro tiene mayor permitibilidad que el aire. Aumenta el valor de la inductancia. Sin embargo, solo se emplea en bajas frecuencias, porque a altas frecuencias las pérdidas son muy altas. Por ejemplo, estos se pueden aplicar en fuentes de alimentación y amplificadores de audio. Por otra parte, tenemos los núcleos de ferrita. Estos son óxidos de los materiales magnéticos de alta permitibilidad, por ejemplo, de 10 a 10.000, que además son dieléctricos. Existe una gran variedad en el mercado en función de la frecuencia de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos los selenoides. Ahí está cómo podrían ser. Y estos vendrían siendo de la clasificación del núcleo de aire y núcleo de ferrita.
tenemos sus valores y las aplicaciones en donde, o sea, la aplicación que puede tener generales, filtros, convertidores de DC. Otros serían los toroides. Tiene también ahí cuál es, su valor. Y este es para filtrar transitorios. Los demás encapsulados o moldeados, sus valores. Este es para osciladores y filtros. Y así con los demás. Y bueno, para continuar tenemos un poco de lo que es la simbología eléctrica que se utiliza en los inductores. Que esto es lo que, por ejemplo, con lo que los vamos a identificar. Por ejemplo, tenemos la bobina. Esta es la bobina. La primera es la bobina con su símbolo general. Ya de ahí se derivan las demás, que se les agrega otro símbolo para diferenciar qué tipo de bobina pertenece. Tenemos la bobina con núcleo de hierro, bobina con núcleo de ferrita, bobinas con tomas fijas de corriente, así, en fin, etcétera. Esto es lo que se utiliza pues para diferenciarlos y saber cuál es el indicado dependiendo del caso o en dónde lo vayamos a aplicar. Es muy importante tenerlas en cuenta porque no podemos meter una bobina que no sea. Entonces ahí lo del trabajo ya no va a estar bien hecho. Bueno, continuamos con la conexión en serie. Es muy similar a cuando vimos lo de resistencias en serie. Nada más que aquí solamente es necesario sumarlas para conocer su valor total. La conexión en paralelo también es similar al cálculo que se hace cuando se trabaja con capacitores. Igual aquí tenemos la fórmula, si se fijan es prácticamente igual a la que cuando trabajábamos con capacitores, dependiendo de cuántos inductores tengamos es la suma que vamos a realizar para saber su valor total. Y bueno, algunas de las aplicaciones, por ejemplo, en la iluminación con lámparas fluorescentes, que comúnmente al tubo que acompaña se le llama balastro. En las fuentes de alimentación se usan bobinas para filtrar la corriente más que nada, ya sea alterna o solamente para continuar con la salida de la misma. Y por ejemplo los circuitos osciladores, se incluye un inductor. Por ejemplo los circuitos de RLC, ya sea en serie o en paralelo, igual se utiliza los aplicaciones o cálculos que ya conocemos.